Esta predicación la titulé Ser imitadores, ¿sí? Y vamos a comenzar en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Y dice ahí en el encabezado, dice, hay que poner en práctica la palabra. Dice la palabra de nuestro Señor. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Lo primero que debemos de hacer, estar listos, estar preparados para escuchar, para que tu fe crezca en tu vida. La fe, ¿cómo viene? La fe viene por el oír, o sea, es por el escuchar, y el escuchar por la palabra de Dios, cuando tú la estás practicando y llevando a cabo. De esa manera, no hay otra manera como Dios aumente tu fe. Cuando tú estás obedeciendo lo que tu Padre te está enseñando, Él es el crecimiento que te va a ir dando. Él es el que nos da el crecimiento. No nosotros porque somos muy hábiles, muy sabios, no. Él es el que nos da el crecimiento, la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, cuando practicamos lo que Él nos está enseñando. Pero lo primero que nos enseña es que escuchemos todo. Hay que retener lo bueno y dejar que se vaya lo malo. No porque todo lo escuches, todo lo retenga, no. Porque no todo es bueno, ni todo es malo, ¿sí? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y para que tú sepas discernir lo bueno de lo malo, tú tienes que escuchar a tu padre. Porque ningún padre va a mal aconsejarte. O ningún padre quiere que sufra a su hijo, ¿sí? Solamente aquellos que no tienen corazón, solo aquellos que no tienen el amor de Jesús, que no tienen a Dios mismo en su vida. O sea, si no se aman ellos, ¿cómo van a amar a sus hijos? Pero nuestro Dios sí es amor. Él no tiene amor, Él es el amor verdadero. Y si yo tengo a Jesús, yo tengo ese amor puro para amar y no a mal aconsejar a cada uno de mis hijos. Es para aconsejarlos, es para instruirlos y prepararlos. Pero sobre todas las cosas, primero tenemos que escuchar, ¿sí? Hay muchas personas que todavía apenas le está hablando a la gente y ya está enojada. Ya está enojada. ¿Por qué? Porque las palabras no le están agradando. Y lo que demuestras a través de tu actitud es que eres un niño. No que eres una persona madura, no. Primero tienes que escuchar y examinar lo que escuchaste. Para poder entonces sí decidir si lo que escuchaste fue una verdad o fue una mentira. Y poder tú dar una palabra. Dice el 20, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. O sea, lo del mundo no va a producir nada de lo que Dios anhela en nuestras vidas. Lo que tú quieras hacer humanamente no tiene nada que ver con nuestro Señor. Porque el que produce el querer como el hacer es nuestro Señor Jesucristo. El que da el crecimiento es nuestro Señor Jesucristo. Y ese crecimiento va a venir a nuestras vidas cuando nosotros seamos imitadores de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros estemos haciendo lo que Él nos está enseñando, ¿sí? Cuando estemos practicando lo que Él nos está revelando. Porque si te habla una cosa y tú no la practicas, tú no estás imitando a Jesús. Y por lo tanto, si Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza, ¿qué tienes tú de tu Padre? Dice su palabra que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. No nos hizo conforme a los animales, conforme a los reptiles, no. Nos hizo conforme a su imagen y su semejanza. ¿Qué tienes tú de tu Padre? Porque para poder saber quién es su Padre de uno,
aquí en este mundo y en esta tierra. Para ver lo genético de si es un hijo, tienen que hacerle un ADN. Si ese hijo tiene el ADN de su padre, ese es un hijo natural. ¿Sí? Pero si no tiene el ADN, o sea, no tiene la sangre que lo identifica como su hijo. Porque en la sangre viene el ADN del Padre. Y nosotros tenemos que tener esa sangre, ¿sí?, que nos identifica que somos imitadores de nuestro Padre. Imitadores y hacedores de su justicia, de su verdad. ¿Sí? Lo que el mundo te da de sabiduría no es más que para destruirte. No es de Dios. La sabiduría de este mundo es animal, es carnal y es diabólica. Por lo tanto, eso no produce, eso destruye. Lo que produce es lo que crece. Y lo que crece solamente en las manos de Jesús está. Porque Él a todo es lo que le da el crecimiento. Si se planta una semilla en la tierra, Dios la hace que sea una planta. Porque Él es el que le da la vida. No hay nadie más aquí en este mundo ni en cualquier otra nación que pueda hacerlo. Simple y sencillamente es en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Humanamente no hay quien cambie. O decir, yo voy a hacer el día de mañana mejor. Si no estás en Jesucristo no puedes. Vas a ir de mal en peor. Porque a través de que vaya pasando el tiempo y este mundo te vaya atrapando y te vaya enlazando, tu vida va a ser un final desastroso. Un final lleno de destrucción que nuestro Señor no quiere. Nuestro Señor nos dio vida para que nos sometamos a su voluntad y seamos imitadores, como hijos, como creación, como su pueblo. Dice el 21, por eso despónjese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Cuál es la causa y la consecuencia? Los deseos de este mundo. Si tú no te despojas de la inmundicia que tanto acecha y tanta maldad trae, tú tienes que tomar una decisión. Si quieres ser un imitador de Jesús, tienes que despojarte. Porque Jesucristo no te puso todo lo malo. Satanás fue el que te puso lo malo. Ya sea si eres una persona alcohólica, si eres una persona que roba, una persona que hace lo malo, simple y sencillamente. Nuestro Señor Jesucristo no fue quien te lo puso. Fue el enemigo. ¿Sí? Y por lo tanto tú tienes que despojarte. Porque así como tú lo tomaste, tú eres el que te debe despojar. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a través de su palabra de qué manera realizarlo. No que lo va a sacar, no. Tú lo metiste, ahora tú sácalo. Renuncia a todo lo malo que tú tomaste y llevaste a tu vida. ¿Sí? Cuando tú renuncies a todo lo malo, es porque vas a empezar a hacer lo bueno. Y cuando tú estés empezando a hacer lo bueno, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar el poder, Dios te va a dar la salvación y Dios te va a dar vida eterna. En nuestro Señor está todo. ¿Sí? Dice pues en el 21, por esto despójense de toda inmundicia y de maldad. O sea, todo lo que el mundo te ofrece, todo es maldad. No hay cosa buena que el mundo te ofrezca. Si tú no tienes una relación y una comunión, vas a ser muy fácilmente atrapado en el engaño y en la mentira de Satanás. ¿Sí? Porque Satanás es tan astuto
que te va a hacer ver que las cosas están bien. Cuando realmente solamente quien puede discernirlo es una persona o un cristiano que tenga una relación y una comunión y que sea imitador de Jesucristo. Es el que va a poder discernir quién es el que está viviendo y gobernando la vida de tal o cual persona. Si realmente es Jesús. Porque tenemos que mostrar nuestro testimonio, no de palabras, sino con hechos. Para que puedan recibir, fíjate, si tú no dejas la inmundicia y tú no dejas la maldad, fíjate lo que nos dice, que tanto abunda. Bueno, se los voy a leer desde el principio de nuevo, del 21. Dice, por esto despónjense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Esto es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Te tienes que despojar de toda inmundicia y de toda maldad para que venga lo demás. ¿Sí? Dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarle la vida. Si tú no te despojas de la maldad y de la inmundicia, no puedes recibir lo demás. ¿Sí? Porque lo que tienes que entregar es que te tienes que renunciar a la inmundicia, tienes que renunciar a la maldad y te tienes que humillar para ponerte a cuentas con tu Padre Celestial. Y cuando tú seas humilde vas a recibir la palabra, que es la que te va a llevar a una eterna salvación. ¿Sí? La que tiene poder, dice, para salvarle la vida. Solamente en la palabra de Dios. No es en tus fuerzas, no es en mi fuerza, no es con espada, no es con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu ha hecho Jehová de los ejércitos. Es su Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Y la decisión que debemos de tomar nosotros para ser imitadores de Jesús es despojarnos de la inmundicia y de toda maldad. Y empezar a hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dice el 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Se engaña. ¿Quién es el que te engaña? Ni modo que Jesucristo te esté engañando, pero te está alertando, te está exhortando, que no nada más es de escucharla, no. Es de practicarla. Porque si tú no practicas lo que tu Padre te está enseñando, es porque Satanás te está engañando. Simple y sencillamente es así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Quién es el que te engaña? Satanás. Cuando tú no practicas lo que tu Padre te está enseñando, es porque Satanás te está engañando. Y si Satanás te está engañando, él siempre te va a mantener paralizado. ¿Sí? En tu vida no va a haber crecimiento, no va a haber discernimiento, no va a haber la bendición. ¿Por qué? Porque vives en el engaño. Y aunque estás en la iglesia y aunque estás metido en una iglesia cristiana sentada en una silla, por cuanto no obedeces y por cuanto no eres imitador y hacedor de la palabra, estás siendo engañado. No por tu Señor, no. Por el que engaña, ¿sí? Por el usurpador, el que roba. Porque el Padre tiene bendiciones para sus hijos y el que usurpa es el que roba la bendición. Y te la va a robar a través de engañarte. ¿Sí? Dice el 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Que se ve, ¿sí? Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. O sea, no se conoce ni a sí mismo. Ahorita se va y se fija en el espejo y se sale de verse del espejo
ya no se conoce ni a sí mismo. O sea, no tiene identidad. No sabe quién es ni de quién es. Y nosotros como cristianos y como hijos de Dios debemos saber quiénes somos y de quién somos. Somos hijos de nuestro Señor, ¿sí? Y somos imitadores de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque Él es el que nos enseña. Nuestro Padre, el Padre es el que enseña al Hijo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Padre. ¿O de quién está recibiendo la enseñanza? ¿Quién es el que te está enseñando? ¿Quién es el que te está capacitando? ¿Quién es quien te está preparando? Nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que practicar cada una de las cosas que nos está enseñando. Lo demás no produce nada. Al contrario, trae consecuencias en la vida o en la familia, en el hogar, en todas las áreas. Dice el 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Sí? Cuando tú estás practicando y eres imitador de Jesucristo, tú recibes bendición al practicar lo que tu Padre te está enseñando. ¿Sí? Que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. Por eso fue lo que le dijo el Padre a Josué. ¿Sí? La ley perfecta viene de nuestro Señor. Y para recibir la bendición, tenemos que practicarla. Tenemos que llevarla a cabo. ¿Sí? Si no, de otra manera, siempre vamos a batallar. Vamos a sufrir en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, y al final de cuentas nos vamos a ver frustrados. Porque no recibimos lo que esperábamos o lo que deseábamos. Pero es esa manera como se mueve Satanás. Para que la iglesia esté desertando, se esté alejando. Y la causa es de que no hay personas que los capaciten, que los enseñen, que los instruyan, que los preparen. Ese es el gran problema hoy en día en la iglesia de Jesucristo. Si tú quieres la bendición, aquí está la clave. ¿Sí? Persevere en ella, no olvidando lo que has oído, sino haciéndolo, recibiendo bendición al practicarla. Si tú la practicas, tú vas a recibir la bendición. Y nuestro Dios es fiel. Él quiere bendecir tu vida, Él quiere bendecir tu negocio, Él quiere bendecir tu familia. Él quiere ser glorificado en cada una de las peticiones que tú estés haciendo. Pero si nosotros no entendemos cuál es el plan y el propósito por el cual Él nos tiene aquí en su casa, para instruirnos, para prepararnos, nunca vamos a llegar a ese nivel, a esa dimensión. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar decisiones radicales. Si nosotros todavía el mundo nos está arrastrando y el pecado, la maldad, no es Jesucristo. Son los deseos de tu carne. Y los deseos de tu carne son enemistad contra nuestro Señor Jesucristo. Son enemistad. Se vuelve uno enemigo. ¿Sí? Y a veces dices que es tu padre cuando lo que hace es peor que lo que está haciendo la persona allá en el mundo. No, nosotros debemos reflejar que realmente Él es nuestro Padre, siendo imitadores. Entonces, para recibir bendición, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que practicar lo que nos está enseñando. No hay otra manera de cómo nosotros recibir bendición de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Efesios capítulo 5. Y dice la palabra de nuestro Señor.
Esto es lo que declara el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso, dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros si somos hijos? El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, y ese amor que nuestro Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros es lo que debemos demostrar imitándolo. Amarlo sin medida, ser imitador, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El problema es que hoy en día muchos no se aman. Y si no se aman, ¿qué pueden dar? Si no tienen a Jesús en su vida, ¿qué pueden dar? Para poder amar a tu prójimo, tienes que tener a Jesús, porque Jesús es el amor perfecto. Y cuando tú tienes a Jesús, tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes compasión de tu prójimo, tienes compasión de aquellos que están sufriendo. Si no tienes a Jesucristo en tu vida, no hay nada. No hay nada. Somos amados por nuestro Padre. Él nos ama con amor eterno. Él no tiene medida para amarnos. Y esto es lo que dice Pablo: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Somos muy amados. Y el amor que nuestro Señor tiene para con nosotros sobrepasa todo entendimiento. El amar es acariciarte, decirte: hijo, mira, yo te amo, yo tengo estas bendiciones para tu vida, para tu familia, en tu trabajo, hijo. Eso es lo que hace un padre con su hijo. Somos muy amados por nuestro Señor, y tanto es el amor que Él tiene en nosotros, que dio a su Hijo. Lo dio por ti, por mí, por toda su iglesia, por toda su creación. Ese es el amor verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2: y lleven una vida de amor. O sea, ¿qué te está enseñando la palabra de nuestro Señor? Dice que llevemos una vida de amor. O sea, una vida llena de Jesús. Porque Jesús es amor. Pero si no lo tienes, estás falto de Jesucristo. Porque Jesús es amor. No, Jesús tiene amor, no, Jesús es amor. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Quién se entregó por quién? Jesús se entregó por ti, por mí, por toda la humanidad. ¿Y cómo tenemos que imitarlo? Teniendo a Jesús. Si tú no tienes a Jesús en tu vida, tú no puedes imitarlo. Es imposible. Esa es la palabra, es imposible. Si tú no tienes a Jesús en tu vida, que es el amor perfecto, tú no puedes imitar a tu Padre, porque ni siquiera lo conoces. Pero el que tiene el amor de Jesús, conoce a su Padre, y el Padre conoce a su Hijo. Por lo tanto, lo que haces es imitarlo. No te vas a fijar en otra persona extraña. Vas a seguir los pasos que tu Padre te está enseñando. Y ese es el gran problema hoy en día en la iglesia de Jesús, que no tienen a Jesús en su vida. ¿Sí? Porque tener el amor es tener a Jesús. Cuando tú tienes amor, te duele lo que le está doliendo a tu prójimo. Simple y sencillamente es así. Cuando no tienes a Jesús, lo mismo da. Hay que se las arreglen. Que sientas ese dolor que está viviendo tu prójimo, que está pasando a tu prójimo, como si lo estuvieras viviendo tú. Ese es el amor perfecto de Dios en tu vida.
Es el que te redarguye. Que tengas compasión también. Y hoy en día eso es lo que le falta a la iglesia. Ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. No lo imitamos. Nada más pura palabrería. Y palabrerías y palabrerías. ¿Y cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Realmente te despojas para bendecir a tu prójimo? ¿Te quitas el taco de tu boca por dárselo a uno que va pasando, un forastero, un extranjero? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si nuestro Señor que lo ve todo lo sabe, ¿de qué te puedes ocultar? No hay persona que pueda ocultarse en este mundo. Todo queda desnudo ante nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender y comprender que tenemos que obedecer a nuestro Padre, imitar en cada una de las cosas que Él nos está enseñando. No a hablar de que hay pecados, mentiritas blancas. No, el pecado es pecado y el pecado es muerte, y tan sencillo así como así. Tenemos que enseñarnos a practicar la verdad, practicar el amor, practicar su justicia, ser íntegro delante de sus ojos, ser fieles. Por eso en Corintios habla de las lenguas, de las profecías y del amor. Dice que todo va a pasar, pero el amor permanece, porque el amor de nuestro Señor Jesús es eternamente y para siempre. Ese amor que es Jesús siempre debe de habitar en nuestras vidas. Nosotros somos su templo. Ese amor perfecto, ese amor que renueva y que transforma, solamente es Jesucristo. Y que no tiene a Jesús es que no tiene amor. Y se va a ver y se va a visualizar en la persona y en la actitud de la persona. Cuando una persona va siendo renovada y transformada, es porque ese amor y Jesús están obrando y renovando y transformando ese odre viejo en un odre nuevo. Si no, va a seguir siendo ese odre viejo. Pueda estar aquí toda una vida entera ahí sentada. Tenemos que ser testimonio tanto aquí en la iglesia como en nuestro hogar y en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos, y proclamar la verdad de nuestro Rey sobre todas las cosas. ¿Sí? Él se entregó por ti, por mí, por todo lo... Un aroma, dice, un sacrificio vivo que subió hasta el trono de la gracia. Que nuestras peticiones, nuestras oraciones suban como ofrenda de lo fragante delante del trono de la gracia. Cuando tú estés invitando a Jesús, tus oraciones, tus intercesiones, todo va a llegar hasta el trono de la gracia. Y las peticiones que tú estás declarando ante su presencia, tarde o temprano van a llegar a tu vida. Porque cuando tú la estés practicando, es la que va a estar llegando a tu vida. ¿Sí? La obediencia es el mejor sacrificio que puedes mostrarle y entregarle a tu Señor a través de ser un imitador de tu Padre. No hay otra más. No es a través de sacrificios, es a través de sacrificar este cuerpo en una comunión, en una relación. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y dice así la palabra de nuestro Señor. El encabezado dice sacrificios vivos, ¿sí? Un sacrificio vivo, que es de tu cuerpo, que es de tu persona. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Quién lo entregó? ¿Quién lo ofreció por nosotros? ¿No fue Jesucristo?
para que nosotros tuviéramos una relación y una comunión. Ahora tenemos que hacer lo contrario. Si Él lo dio, nosotros lo debemos de dar. Él nos está poniendo el ejemplo de cómo nosotros debemos de actuar. Jesucristo lo dio por nosotros. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, ¿saben qué? Ahora nosotros lo debemos dárselo a Él. Porque quien mejor lo debe de cuidar y guiar es el autor y consumador de la vida. Y Jesucristo es su nombre, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia, le ruego que cada uno de ustedes en adoración ofrezca, lo entregue pues, su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, entregarlo en sus manos para que Él haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que nosotros seamos, ahora sí, barro en sus manos. Y en lo del lenguaje actual, así dice también el primer versículo del Romanos, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Ese es el plan y el propósito de nuestro Señor. Así es como se le debe de adorar. No haciendo engaño, no haciendo mentira, no. Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, que es la luz, para obedecerlo, para servirle, para practicar su verdad, su justicia. ¿Qué es lo que le agrada a tu Padre? A tu Padre tú tienes que saber y entender que a tu Padre detesta todo lo malo. A Satanás es el que le agrada todo lo malo, todo lo perverso. Y todo lo malo y todo lo perverso están en el mundo. Y tú eres quien te debes despojar de toda inmundicia y de toda maldad. Si tú dices que Jesucristo es tu pastor, si tú dices que Jesucristo es tu Señor, muéstralo con un testimonio, con hechos, no con palabras, con una vida viviéndola en santidad. A veces la gente no lo entiende ni lo comprende y tenemos que escudriñar su palabra para que a través de estarle escudriñando Dios nos esté revelando y nos esté enseñando y nos esté capacitando. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno, ¿quién es bueno? Si tu Padre es bueno, ¿qué tienes? ¿Cómo debes de ser tú? ¿Tú tienes que ser malo? Esa no es la naturaleza divina de Dios. Si Él es bueno, nosotros tenemos que ser buenos. Si Él es manso, nosotros tenemos que ser mansos. Si Él es humilde, nosotros debemos ser humildes. Si Él es bondadoso, nosotros tenemos que ser bondadosos. Si Él es generoso, nosotros debemos ser generosos. Si Él es fiel, nosotros tenemos que ser fieles. Si Él es leal, nosotros tenemos que ser leales. Si Él nos ama, ¿por qué no lo amas? Porque cuando la gente lo ama, lo está honrando. Porque Él es digno de todas las cosas. Él merece todo lo mejor. Y por eso es lo que nos enseña en el primer mandamiento: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todo. Con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo lo que eres. Y para amarlo tienes que obedecerlo. Porque para eso hemos llegado a este mundo, para servirle. Eso es lo que debemos de entender. Que Él vino a servirnos. Y así como Él vino a servirnos, nosotros estamos aquí para servirle. Dice su palabra que Él no vino a ser servido. No, Él vino a servir. Él le lavó los pies a los apóstoles. Y nos da una gran lección de qué manera debemos ser nosotros. Así como Él vino y sirvió, así estamos nosotros para servirle y para ser imitadores de lo que Él nos está enseñando.
Le ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. No dice que un ratito, toda una vida completa. Desde el día en que te tomó y te trasladó al reino de la luz. Desde ese momento tienes que servirle todos los días que Dios te dé de existir en este mundo. Y agradarlo, porque cuando tú lo agradas, eres la sonrisa de su corazón de tu Padre. ¿Sí? Porque ¿quién no va a estar contento cuando su hijo le está obedeciendo? Cuando su hijo le estás hablando de una manera y de otra y sigue de necia y terca en vez de que sea el gozo y que sea alegría, pues hasta te va a causar dolor de cabeza. Cuando haces todo lo que a tu Padre le agrada, tú le estás causando alegría en su corazón. Y por lo tanto Él va a decir, este es mi hijo amado, mira. ¿Cuál es el comportamiento que tiene allá en su hogar? ¿Cuál es el comportamiento que tiene en su trabajo? ¿Cuál es su actitud que refleja dentro y fuera de la iglesia? Cuando nosotros somos imitadores de Jesús, siempre Él nos va a poner en un lugar donde podamos ser luz en medio de la oscuridad. Él siempre nos va a llevar a esos lugares, esas dimensiones, donde vean lo que tenemos nosotros y que el mundo no se los puede dar, que solamente es a través de Jesucristo. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 32, y dice así la palabra de nuestro Señor. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Tú tienes que ser testigo de quién es tu Padre. Por eso estás aquí en este mundo, estás en esta tierra. Y el Espíritu Santo que hemos recibido es a quienes se los da, a quienes le obedecen. No a quienes no lo obedecen. ¿Sí? Porque Dios, en su soberanía, Él nos lo da para que se cumpla su buena voluntad. No para que sigas haciendo lo que tú quieras hacer. Es para que hagas, desde el momento en que recibes a Jesús, lo agradable delante de sus ojos. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Y nosotros debemos ser esos testigos. Eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. ¿Sí? Ellos fueron testigos de las maravillas de Jesucristo. Entonces todos los religiosos querían que predicaran otro tipo de enseñanza, otro tipo de doctrina. ¿Qué tipo de doctrina, qué tipo de enseñanza ellos podían predicar? Si no conocían otra más que la de Jesucristo. Porque ellos fueron discípulos de Jesús. Y por eso está hablando que ellos son testigos. Ellos vieron el poder, vieron la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Jesús y después de Jesús. Ellos vieron todo lo que Jesucristo hizo a la vista de sus ojos. ¿Tú también estás viendo lo que Dios ha hecho en tu vida? Tienes que ser testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ser un testimonio vivo, no callarlo, de lo que eras y de lo que eres hoy en día. ¿Sí? Nosotros debemos ser testigos de lo que Él nos está enseñando, de lo que Él está haciendo y de lo que Él nos está revelando. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que hablar lo que Él nos está enseñando. Lo que Él nos está enseñando es a través de la revelación y la comunión que tenemos con Él. ¿Sí? Y no nos dio su Espíritu Santo por darnos, no lo dio para obedecerlo, a los que le obedecen. Por eso hay muchos que ni siquiera hablan de Dios. Solamente ellos saben que son cristianos. No son testimonios, les da vergüenza.
proclamar el nombre de Jesucristo, decir, sí, yo soy cristiano, gloria a Dios, pero un cristiano verdadero, ¿sí? Un cristiano disciplinado, porque la disciplina es la que te da el crecimiento, ¿sí? No, si eres un cristiano sin disciplina, pues, haces lo que tú quieres, vives como tú quieres. No, la disciplina es la que te da el crecimiento. Cuando aprendes a recibir la disciplina, viene una renovación y una transformación sobre tu vida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dio el Espíritu Santo a Pedro cuando lo bautizó en Hechos de los Apóstoles, y se los dio con un propósito de que lo obedecieran. No de que hicieran lo que quisieran, no. ¿Sí? Aquí nos lo habla muy claramente, ¿sí? Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿Quiénes le obedecieron? En un momento Pedro estuvo inquieto, pero cuando se cimentó, entendió el plan y el propósito divino de nuestro Señor. Ya después decían que no era la sombra de Pedro, sino el espíritu de Nazareno. El espíritu del Nazareno que ellos recibieron, eso era lo que sanaba a los enfermos. Aun con la sombra, no era necesario que los tocaran, no. Era el Espíritu Santo de poder, de gloria, de honor. Y eso es lo que hoy en día nuestro Señor nos los ha dado. A los que le obedecen, no a los que no le obedecen, a los que imitan a Jesucristo, a los que son hacedores de su palabra, no nomás oidores, no, eso no, de nada sirve, es puro engaño que hoy en día se ha infiltrado en la iglesia de Jesús. Pero tenemos que, Él nos lo dio para obedecerlo en todo y agradarlo en todo. Ya no eres tú, mas Cristo vive en ti. Todo lo viejo, todo lo inservible, todo lo corrompido, se desechó. ¿No dice que todas las cosas son hechas nuevas? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí, yo soy imitador de Jesús. Si Cristo no vive en mí, yo no puedo imitar a mi Padre. Escúchelo bien. Si Cristo no vive en mí, yo no puedo imitar a mi Padre. Porque no se trata con mis fuerzas, no se trata con mi fortaleza, no. Es con su Espíritu Santo. Y se va a reflejar en el testimonio de la persona, de un antes y un después. Sí, pues era bien alcohólico, era bien pleitista. Sí era. Pero gloria a Dios, que ahora Él ha hecho lo que quiere hacer de mí. No lo que yo quiera, ni como yo quiera, no. Porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, dice su palabra. Y cuando tú le das la autoridad y la libertad de que Él haga lo que tenga que hacer, Él no tiene límites. Y como Él no tiene límites, tú también vas a vivir una vida sin límites. Siempre vas a ir adelante. ¿Por qué? Porque Dios te lo está enseñando y te lo está revelando. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos revela. Es el que escudriña el corazón del Padre también. No hay nada que pueda escudriñar el corazón de nuestro Señor, sino que es su Espíritu Santo, ese mismo que nos dio para obedecerlo. Y con esto vamos a ir terminando en Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 4, y dice así la palabra de nuestro Señor: tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo, tu madre dejará de existir. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de tropezar? De día en la luz y en la noche en la oscuridad. De no imitar a Jesucristo, a nuestro Señor.
La causa por la cual la gente tropieza y cae es por no ser imitador de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando aquí también del pueblo de Israel, ¿sí? Y aún de los profetas, ¿sí? Tropiezan de día y de noche y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir. ¿Por qué va a dejar de existir? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros no estamos imitando a Jesús, nuestros días se están acortando. Y no es Jesucristo que nos está llevando, es el que vino a matar, a robar y a destruir, ¿sí? Cuando nosotros no estamos imitando lo que nuestro Padre nos está enseñando, nosotros nos estamos siendo acreedores a que de repente dejemos de existir de este mundo, ¿sí? Pero con nuestro Señor no va a ser así. Con nuestro Señor se va a cumplir el plan y el propósito por el cual Él nos tiene aquí en este mundo. Si nosotros lo imitamos, si nosotros hacemos lo que Él nos está enseñando, si practicamos lo que Él nos está diciendo, vamos a llegar a ese destino. Son 60, 70, lo que Él tenga, ese es el tiempo que nosotros vamos a estar aquí en este mundo, ¿sí? Porque Él es fiel y debemos demostrar nuestra fidelidad. Y lo que Él nos prometió, eso es lo que nos va a dar. No nos va a dar otra cosa más. Si nosotros nos mantenemos cimentados y arraigados en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor, vendrán tormentas, vendrán tempestades, vendrán circunstancias, pero nuestro Dios es mayor que la circunstancia. Y Él nos va a dar las fuerzas más que suficientes para seguir adelante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. O sea, el conocimiento de la palabra en el cristiano es fundamental. O sea, no hay otra alternativa. Tú tienes que conocerla. Tú tienes que memorizarla. Porque si tú no tienes el conocimiento de la palabra es el alimento a tu alma. ¿Cómo vas a estar alimentando a tu alma? ¿De qué manera vas a estar saciando esa alma sedienta del conocimiento de la verdad y de la vida? Porque el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo nos da no es el conocimiento que el mundo nos ofrece. El conocimiento que nuestro Dios nos da es bueno, es agradable y es perfecto. Cuando nosotros estamos alimentándonos de sus mandamientos, estamos fortaleciendo y alimentando a nuestra alma. Cuando nuestra alma está bien robusta y fuerte, este cuerpo fácil lo somete. Fácil. Este cuerpo no se desvía ni a diestra ni a siniestra. Pero si tú no tienes el conocimiento de la palabra, lo que estás engordando es tu carne. Y tu carne te va a arrastrar a la destrucción y a la perdición. Por eso es fundamental el conocimiento que nuestro Señor nos está dando, que es a través de su palabra. Porque si no tienes el conocimiento, ¿qué es lo que va a venir a tu vida? Va a venir una destrucción repentina, una muerte repentina, o de repente ya te robaron, o ya te quitaron, o sea, algo. Pero es porque no has entendido el plan y el propósito divino de nuestro Señor Jesucristo. La falta del conocimiento. Porque no tienes una comunión, porque no tienes una relación, porque no te metes a tu cuarto. Sí, a tu cuarto, a ver qué te enseña tu papi, para que lo imites, para que lo practiques.
y el día de mañana Él te dé el crecimiento que tú estás mereciendo. ¿Cómo quiere crecimiento la iglesia si no tiene una relación, si no tiene una comunión, si no se mete en su cuarto secreto? Y si pide, y si quiere, pero no tiene nada. No, para pedir hay que mostrar que somos dignos, que somos merecedores de lo que le estamos pidiendo. Hay que ser, ¿sí? No es de otra manera. Él sabe todas las cosas que hacemos. Que seamos merecedores de lo que le estamos pidiendo, que realmente lo estamos mereciendo a través de nuestro testimonio, a través de practicar lo que Él nos está enseñando. Sí, Padre, tú sabes lo que yo me he guardado, me he cuidado, y todo por cumplir tus mandamientos. Ahora te pido que bendigas mi vida, bendigas mi trabajo, bendigas mi familia. No sé yo qué tantas cosas tengas que decirle, pero muéstrale con hechos que eres merecedor de lo que le estás pidiendo. Si tú eres imitador, tú eres merecedor. Si tú eres imitador de Jesucristo, tú eres merecedor de todo lo que le pidas. De todo, escúchalo. Así como Él dice todo, es todo. Pero si no eres imitador de Jesús, tú no eres merecedor de nada. Tenemos que dar nuestro todo. Y qué mejor depositarlo en las manos del constructor, del que edifica. ¿Sí? Dice, pues, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Muchos tienen el conocimiento y lo rechazan, porque les da vergüenza. ¿Sí? No, que no. Así como a ti te da vergüenza, así también un día Él te va a decir, es que no te conozco, ¿quién eres? ¿Quién eres? Que cuando te dijo tu vecino que si eras cristiano dijiste que no. ¿Por qué me negaste? ¿Por qué me rechazaste? Así como tú me rechazaste en el juicio final, ¿sabes qué? Yo no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero a los imitadores son los que van a ser invitados a la fiesta y a las bodas del Cordero. Y Él nos va a permitir que nos vistamos de lino fino, blanco, resplandeciente, que son los hechos, las acciones de cada uno de nosotros aquí en este mundo. ¿Qué hechos, qué acciones cuál va a ser el testimonio que vas a mostrarle a tu Padre si no eres imitador? ¿Qué hechos? O sea, nada más con decirle, yo fui cada martes, cada viernes, cada domingo, cada que había reunión estaba aquí. Eso no es suficiente. Que imite lo que tu Padre te está enseñando. Eso es lo que va a cambiar la circunstancia de tu vida. Y eso es lo que va a traer una renovación y una transformación sobre tu familia, sobre tu hogar, en todas las áreas. Hay que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, ¿sabes qué? También le dice, ¿sabes qué? Apártate de mí que no te conozco. Y no solamente te va a decir no te conozco, hacedores de maldad. Porque aparentaba ser una oveja que realmente no es. Pero que nuestro Señor que pesa los corazones de los hijos de los hombres, ante Él no podemos ocultar nada. Así que mejor pongámonos a cuentas y imitemos lo que nuestro Padre nos está enseñando. Porque cuando tú estés imitando lo que tu Padre te está enseñando, el Padre de la gloria va a decir, este es mi Hijo amado en que tengo mis complacencias. A todos los que imitan a Jesucristo, eso es lo que dice el Padre de la gloria. Y qué honor, ¿sí? Que Él, como nuestro Señor, dice, que honra a los que le honran y ama a los que le aman. Siempre nos va a tener en otra dimensión. Cuando nosotros aprendamos a hacer lo que Él nos está enseñando. Imitadores, hacedores, no nada más oidores.
Hay que oír y practicar y hacer, construir, edificar. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Yo también me olvidaré de tus hijos, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No solamente de tu persona, sino de tu descendencia. Es trágico. La decisión de un padre o de una madre va a repercutir en su descendencia. Trágicamente, para maldición o de buena manera para bendición. Cuando tú eres imitador, va a ser para bendición. Cuando tú lo desechas, ¿sabes qué? Va a ser para vivir una vida en un infierno aquí en esta tierra. Sin gozo, sin paz, sin la gracia de Dios, siempre esforzándote para querer tener y querer hacer y no poderlo. Pero con Él vamos a ser bendecidos hasta 1000 generaciones. Y es su palabra, y es la que debemos de atesorar en nuestro corazón. Que los fieles son los que heredarán la tierra. Los fieles son los que imitan a Jesús. ¿Sí sabía usted? Debe mostrar su fidelidad. Si usted es fiel, usted es un imitador de Jesucristo. Si usted no es fiel, usted no imita nada a Jesús. ¿Sí? Y las consecuencias están a la puerta. ¿Sí? Las consecuencias están a la puerta. No sabe uno el día, ni la hora, ni el... No sabe uno. Pero los que estamos en Jehová, nuevas fuerzas Él nos dará. ¿Sí? Y lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Que ningún arma forjada que se levante en contra de nosotros prosperará. Y eso es lo que creemos en el nombre de Jesús. Que todo yugo se pudre, toda cadena se rompe, toda fortaleza cae en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén.